Javier Milei comenzó a ser conocido por la población argentina en el año 2017, cuando debutó como panelista en varios programas televisivos. Era un economista de filosofía libertaria que se desempeñaba en el sector privado sin ningún antecedente de militancia política. 4 años más tarde, en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021, cuando se renovó parcialmente el Congreso, Milei logró una banca como diputado, como parte de una tercera fuerza de corte liberal que se distanciaba tanto del peronismo como del macrismo y que sorprendió al conseguir 17% de los votos. Apenas 2 años después, ayer domingo, Milei triunfó por paliza en un balotaje ante el peronista Sergio Massa y se consagró como próximo presidente de la República Argentina. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. ¿Cómo calificar la carrera política de Javier Milei? Meteórica, puede ser, pero tal vez ese término se queda corto. Su triunfo ameritará, sin duda, cantidad de análisis y aumentará seguramente la atención que los uruguayos de por sí ya le prestamos a la realidad política de nuestro hermano del otro lado del río. Más temprano examinamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez, cómo transcurrió la jornada electoral de este domingo. Revisamos los principales números, los discursos y las expectativas para los próximos días. Ahora les proponemos otro análisis. Vamos a poner el foco en la peripecia que llevó a Milei a convertirse en este fenómeno de masas que atrae la atención de todo el mundo. Para eso estamos con Santiago Aragón, especialista en comunicación política, director de la maestría en gestión de la comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también docente acá en la Universidad de Montevideo. Lo entrevistamos en Perspectiva el 26 de octubre, seguramente ustedes recuerdan aquella nota. Allí él adelantó algunas pistas de lo que podría ocurrir en esta votación de ayer, por eso lo llamamos, vamos a conversar nuevamente con él esta mañana. Santiago, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. ¿Cómo están? Buena mañana. Primero, como argentino muy interesado en la política, te pregunto qué sensación te dejó la votación en el balotaje. ¿Fue para ti sorprendente el resultado, sobre todo esa diferencia de 11 puntos entre Milei y Massa? A ver, creo que hay que separar dos cuestiones. La primera, la cuestión más relacionada con lo cívico, con el ejercicio ciudadano. Creo que es destacable la normalidad con la que se desarrolló toda la jornada, digamos. Hay 100.000 mesas, hay 10.000 escuelas, y sin embargo, la jornada transcurrió con mucha paz, al punto que a las 8 de la noche ya estaban notificados los resultados. Respecto de la cuestión del resultado en sí, creo que era previsible que ganaba Milei, era lo que se venía observando en las encuestas, algo de esto habíamos charlado en nuestra conversación anterior. Lo que quizás fue muy llamativo es la distancia con la que se abrió, que era bastante improbable en primera instancia, es decir, los sondeos daban entre 4 y 6 puntos, pero sí apareció un fenómeno que evidentemente se interpretó distinto a como finalmente sucedió, que es que estaba como sobreestimado el voto en blanco, la idea del voto en blanco. Digo, que mucha gente que decía que se aparecían los sondeos como voto en blanco entre un 6 y un 8%, una vez que llegara y tuviese esas dos opciones se iba a decantar. Lo que muchos analistas interpretamos es que es una especie de voto oculto en algún sentido. Evidentemente todo ese voto oculto fue a Milei, y la cantidad de votos en blanco en un balotaje fue inédita, que fue alrededor del 1,8%. Vamos a analizar el triunfo, este triunfo tan holgado, más allá de lo obvio que es que el triunfo de Milei marca un deseo de cambio de parte del electorado. ¿Por dónde preferís ir tú, Romina? Sí, a ver, Santiago, podríamos decir, esto tiene más que ver con, no es solo un cambio de gobierno, es como algo más profundo por parte del electorado. Una salida, se está hablando de la lógica de la grieta que ha estado instalado en las últimas décadas en Argentina.
Yo creo que la grieta, Romina, es difícil que se salde, por lo menos en los términos en los que el flamante presidente ha planteado sus discursos iniciales y sus primeras medidas de gobierno. Creo que cambia la grieta. Me parece que pasa a ser una grieta generacional, una grieta entre quienes creen que la política debe estar presente en la toma de decisiones y el Estado debe ser un actor gestor de políticas públicas y promotor de políticas públicas, y quienes creen que el Estado es un problema, sectores juveniles, digo, en torno a entre los 18 y los 30 años, que creen que todo el sistema de partidos está obsoleto, que hay que resetearlo. Me parece que la grieta, de alguna manera, se vuelve a escribir bajo otros términos que los que conocimos hasta ahora. Ya no es una grieta política, sino una grieta en torno a qué pensamos que la política debería ser en nuestra vida. Sí. Veíamos un análisis que tú hacías hace tiempo, antes de la campaña actual, donde planteabas esto, ¿no? Que el sistema político estaba paralizado en la grieta y que Milei justamente pudo aprovechar eso, ¿no? Sí, porque además creo que lo que hace la política en términos de institucionalidad resulta cada vez más confuso, más incomprensible para el ciudadano de a pie, lo cual no deja de ser un tema porque la política ha perdido la capacidad de narrar la incidencia concreta que tiene en la vida de la gente, de explicarle en qué le mejora la vida. Y si vos dejás de explicar eso, la gente deja de entender cuál es la ventaja de tener un sistema político robusto, una institucionalidad fuerte, un Estado presente, es muy probable que la gente decida sacarte rápidamente de la ecuación. Digo, yo los escuchaba en el interesante análisis que hacían antes de la nota. El meteórico ascenso de Milei se explica tanto por la figura de Milei como por, digamos, el desastre que ha sido la institucionalidad argentina en los últimos 4 años, con cuestiones que nos exceden, exógenas, como la pandemia, hasta cuestiones internas, desde la pandemia hasta la macroeconomía. Digo, hay cuestiones que fueron más allá de los límites de la Argentina, ya te insisto, pandemia, la guerra ruso-ucraniana, hasta cuestiones muy internas que tienen que ver con las distorsiones en factores económicos, de macro y microeconomía de Argentina, que le han complicado la vida a la gente común. Me parece que ahí también se explica el ascenso de Milei. Cuando un outsider de estas características surge porque los partidos tradicionales han dejado de representar. El estado de descomposición del sistema de partidos en la República Argentina explica mucho de lo que ha sucedido ayer. Pese a que Mauricio Macri, una de las figuras de ese establishment político, bueno, y Patricia Bullrich también, lo respaldaron, ¿no? O sea, Macri, cuyo gobierno Milei en su momento también cuestionó, está junto a él. Ese factor, ¿cómo terminó incidiendo? ¿Cómo terminó jugando? Yo creo que es central. Fue surgiendo en los primeros días, alrededor del 24-25 de octubre, cuando se anuncia finalmente la alianza entre Macri y Milei, o más que alianza, el apoyo incondicional de Macri y de Bullrich hacia la figura de Milei. Fue interesante cómo eso se tradujo hacia la gente, porque de alguna manera todo el temor que daba la cuestión relacionada con la inexperiencia de Milei, con el cambio abrupto que proponía, se empezó a morigerar en la figura de quien había sido expresidente y que de alguna forma garantizaba cierto viso de institucionalidad en el proceso. Es un cambio abrupto, pero no tanto. Creo que Macri de alguna forma salió del purgatorio, o pasó por el purgatorio de la antipolítica, sobre todo cuando de cara a sus votantes pidió disculpas por lo que él consideraba que debería ser un cambio más abrupto y que él no lo había hecho, que el gradualismo había fallado, que se había equivocado. Ahí se empezó a separar de la estructura de partido, fue liberando lastre y sobre todo de la percepción de que es un político tradicional. Macri, más allá de que efectivamente fue presidente de la Nación, nunca entró en los cánones del político tradicional de la Argentina. Es un empresario, ha sido exitoso en su paso por distintas gestiones, incluyendo la gestión de la presidencia del club Boca Juniors, etcétera. Entonces siempre quedó como al margen de la ley, digamos. Es un outsider a su manera, digamos, más pituco, pero eso es otra forma de ser outsider. El apoyo a Milei se tradujo, por un lado, en lo operativo, en saltar de un barco que se estaba hundiendo a tiempo, y no me refiero al barco de Juntos por el Cambio, sino al barco del sistema político tradicional argentino, y por otro lado, como, insisto, de cara a la gente, como un plus de institucionalidad, una propuesta que de alguna forma resultaba para algún sector de la población argentina bastante preocupante en términos de qué iba a suceder. Le terminó dando eso y dice, bueno, no va a pasar nada, pues si se equivoca o falla voy a estar yo para decirle lo que tiene que hacer o para mostrarle cómo funciona el sistema.
Santiago, queríamos preguntarte, a ver, yendo al fenómeno Milei, ¿no? Tú, antes de la campaña electoral, ya habías previsto que si Milei llegaba a un balotaje, podía ganar. ¿Por qué? ¿Por qué señalabas eso? ¿Por qué veías eso ya hace varios meses? Porque en un país, Romina, que la pobreza sube en los términos que subió Argentina, que tiene más de 100% de inflación, la bronca es más fuerte de cualquier otra cosa. No hay oficialismo que pueda renovar una gestión con los indicadores macroeconómicos que la Argentina tenía en ese momento. Entonces, lo que a nosotros nos daba es que en un escenario de cualquier balotaje posible, Milei tenía serias chances de triunfar. Y esto, bueno, yo les había compartido una nota que habíamos escrito hace 2 años sobre el fenómeno Milei, qué significaba un outsider, y qué representaba esto en la política argentina. Pero creo que la política argentina tuvo una particularidad. Ahora, lo que se puso en juego es cuántos anticuerpos tiene el sistema político tradicional para impedir un Milei. Bueno, evidentemente pocos. Digo, lo que estaba en juego es acá, uno muchas veces supone que este tipo de fenómenos no van a suceder porque la política está robusta, porque tiene anticuerpos que en algún momento funcionan como aglutinantes y bueno, de esta línea no se pasa, desde acá no se discute. Bueno, evidentemente nuestra política estaba mucho más floja de anticuerpos que lo que nosotros suponíamos y esto implica ahora un cambio en las reglas del sistema que incluye a los partidos políticos tradicionales. Sí, claro, porque lo primero que hay que recordar, Santiago, es que en la primera vuelta, en las PASO, por ejemplo, y en la primera vuelta, en las 2 ocasiones, Milei se impuso cómodamente sobre Juntos por el Cambio también, ¿no? Muy cómodamente y con una particularidad en el registro del voto que ha logrado penetrar en distintas realidades territoriales. En Argentina tiene realidades muy diferentes en torno a su territorio, y la política federal cuenta fuerte. Ha logrado entrar en la agenda de distintas provincias y sobre todo ha logrado un voto transversal en términos generacionales, con una alianza, con una pinza muy interesante entre los sectores más jóvenes y más viejos de la sociedad. Por eso me parece que sería peyorativo caracterizar al voto de Milei exclusivamente como un voto bronca, y sería casi suicida para el sistema político menospreciar la expresión que ayer surgió. ¿Sí? Creo que esto que apareció en las PASO y se detuvo en las generales, en la segunda de las 3 elecciones que tuvimos los argentinos este año, se detuvo por pericia del oficialismo de lograr una ingeniería electoral que le permitió seguir siendo competitivo. Pero lo que pasó ayer es un puente que saltó la general en el medio y, como bien decís, lo que sucedió en las PASO se ratificó en el balotaje. Esto es un voto federal que de alguna manera nos marca a nosotros los límites de una agenda excesivamente urbana para lo que es la composición argentina. Más allá de que la realidad política argentina y uruguaya muchas veces se parecen, hay algo que ustedes tienen concentrado sobre la zona centro que aglutina a la mitad de la población, que nosotros no lo tenemos, ¿sí? Entonces las realidades regionales han desaparecido hace muchos años de la agenda de los medios de comunicación, de la agenda de la política, y creo que hay en esa discusión entre centro y periferia algo que se puso en juego en la política y que va a escribir la Argentina en los próximos años. ¿Qué sucede en la relación entre Buenos Aires y el resto de las provincias? Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Santiago Aragón, especialista en comunicación política. Si te parece, Santiago, hacemos una pausa y después nos metemos específicamente en tu foco, ¿no? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo operó Milei desde el punto de vista comunicacional? ¿Qué pasó con esa estética rupturista? ¿Por qué le eligió? ¿De qué manera incidió? ¿De acuerdo? Dale, perfecto. Javier Milei es el presidente electo de la República Argentina. El candidato de La Libertad Avanza obtuvo ayer 55,7% de los votos frente a 44,3% de Sergio Massa. 11 puntos de diferencia. ¿Qué hay detrás de este triunfo? Vamos a conversar en la segunda parte de esta entrevista sobre los aspectos de comunicación. Para eso estamos con Santiago Aragón. Santiago, tú has destacado que Milei jugó con una estética rupturista, ¿no? Veamos esto, la forma como se comunicó, el uso de las redes sociales, ¿qué particularidades tuvo?
A ver, creo que hay una correspondencia muy fuerte entre lo que él venía a proponer en términos de mensaje, esto es cambiar el sistema, resetear el sistema, romperlo para siempre, salir de la política tradicional, y la estética que eligió para comunicarlo. Digo, desde su indumentaria, su peinado más bien caótico, su lenguaje muy poco políticamente correcto, por caracterizarlo de alguna manera, pero sobre todo el tipo de apariciones públicas que elegía. Es decir, en algún momento Milei dejó los estudios de televisión, dejó esa dinámica de panelista o de entrevistado, para ganar la calle en pequeños mitines, en reuniones, caminando con motosierras, con lo cual reforzó algo que es muy fuerte en la identidad política argentina, es la figura del plebeyo. Esto es, todo el caudillismo sobre el cual, bueno, creo que hay mucho escrito en la historia del Río de la Plata sobre esto, pero el caudillismo o es plebeyo o no es. Sí, y esto es una característica muy del siglo XX de la política argentina. La Argentina plebeya es la que define las elecciones. La de a pie, la que la pasa mal, la que de alguna manera encarna la bronca, la que no llega a fin de mes. Cuando los plebeyos se encuentran plebeyo, ¿sí? Cuando encuentran una caracterización plebeya en la dirigencia, esa relación es imposible de explicar desde lo racional. Creo que Milei hizo una correcta apropiación de la Argentina plebeya, transformándose en el jefe de esos plebeyos. Sí, pero al mismo tiempo, veíamos. Pero al mismo tiempo la imagen que mostraba Milei, esa que tú recién reseñabas, estaba al borde del ridículo, ¿no? Muchas veces, estaba al borde de lo chocante, parecía al borde de lo contraproducente. ¿Por qué servía? Totalmente, pero creo que ese roce que bien caracterizás vos con el ridículo, más que con el ridículo, creo que con lo grotesco, estaba al servicio de mostrar la contraposición entre el político profesional, ¿sí? Y el dirigente que venía a salvarle la vida a los argentinos, que esto se vio muy fuerte en la campaña y en varios momentos, ¿sí? Creo que el momento quizás más destacado, que podemos decir nosotros, quemó los libros, rompió los libros, es el debate, es decir, el debate que ustedes habrán visto, analizado por todos los cánones tradicionales. Uno dice, bueno, Massa lo bailó, Massa jugó bien fuerte, técnicamente estuvo sólido, dominio de escenario, salió de atrás del estrado, caminó, tenía argumento, tenía propuesta. Sin embargo, ese exceso de profesionalismo fue interpretado por el público como que alguien del sistema venía de alguna manera a defender los derechos y los privilegios del sistema. Y al revés, lo que Milei representaba, poca preparación, amateurismo, de alguna manera reforzaba la idea, ¿sí? Reforzaba la idea de que él no era un político tradicional, ¿sí? La gente eso no lo leyó como poca preparación, sino como lo que era efectivamente un político no tradicional. Y te reafirmo este concepto con algo que sucedió el día viernes cuando Milei va con su novia Fátima Flores a la Gala del Colón. ¿Sí? Vaya si se habló de esa presencia con videos que los espectadores registraron allí mismo en la sala, ¿no? Claro, exacto. Yo estaba, viste, esos momentos que uno dice no debería dejar el teléfono, pero eso pasó el viernes anoche, viste, y uno dice, bueno, dejo el teléfono 40 minutos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, cuando lo volví a tocar a las 10:30 de la noche estaba lleno de mensajes, videos cruzados, qué me parecía, que gente que me preguntaba, y todo, había como una cosa muy homogénea entre quienes formamos parte del sistema, quiero decir, comunicadores formamos parte del sistema, políticos formamos parte del sistema, sí, periodistas forman parte del sistema, de que estaban... ¿Cómo lo repudió? Fíjate que lo mal que estará Milei, que hasta lo repudian los sectores a los que él parece representar. Y algo me hacía muchísimo ruido. No es así. No es así, porque si un común va al Colón y lo repudian, ese repudio lo hermana con la gente que jamás iría al Colón o podría ir al Colón. Es un repudio oligárquico, y retomo esto, al plebeyo, ¿sí? Al que no debería estar ahí, al que incomoda en ese palco. ¿Sí? Y efectivamente cuando el sábado empezaron a surgir focus y tal, de cómo lo había leído la gente, efectivamente lo había leído así. Cada gesto que Milei hacía tendía a ratificar su condición de outsider, de plebeyo. Insisto, está muy bien esto que vos marcás, al borde del grotesco, ¿sí? Pero con una decisión muy coherente de no parecer en ningún punto alguien perteneciente a la casta tradicional o a lo que él llamó la casta política. Esto que estaba muy bien reforzado además por la idea de que nunca había ocupado un cargo ni público ni privado. Ahora, vuelvo sobre esto. Vos hacías mención a la cuestión de los canales elegidos. Creo que ahí hay algo que es central, que es vital
que de alguna manera Milei entra en un tipo de didáctica que la política todavía no consume bien. La política es analógica y Milei entra en una comunicación digital en donde no es solo comunicarse por TikTok, es lo que sucede en TikTok. Es decir, en TikTok te enseña a maquillarte en un minuto, a hacer una torta en un minuto, o te solucionan un país con políticas macroeconómicas también en un minuto. Entonces, Milei ha logrado profetizar sobre un sector poblacional que cree que la Argentina se va a solucionar en un minuto, ¿sí? Con un tutorial. Y la política todavía no tiene antídotos para ese tipo de tutorial. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales han sido también muy derrotados en la campaña política argentina, porque la incidencia sobre este proceso electoral es mínimo. Y acá yo marco la diferencia con Uruguay, porque la presencia de los medios tradicionales en Uruguay sigue siendo fuerte, pero no solo en la presencia en términos de consumo ciudadano, sino en la importancia que el mensaje tiene respecto de esos ciudadanos. Argentina consume muchos medios tradicionales, pero la estética y el tipo de discurso de los medios tradicionales es una extensión de las redes sociales. Es decir, la tele, la radio en Argentina no hacen más que reproducir tendencias, grietas que uno observa en las redes sociales. Y el tipo de lenguaje también es ese. ¿Sí? Entonces, por eso no es que solo se expresa la grieta, es que cuando vos mirás tele en Argentina o escuchás radio en Argentina, parecería que Twitter se mudó a la radio o que Twitter se mudó a la tele. Eso todavía no sucede en la política uruguaya, donde los medios tradicionales y los periodistas, como ustedes, siguen teniendo una representación muy clara, insisto, no solo en términos de audiencia, sino de la estructura del mensaje. Eso acá está roto. Santiago, te iba a preguntar, teniendo en cuenta esto que decías de las herramientas que utilizó, mencionabas lo de TikTok, ¿pero fue tan rupturista en ese sentido o es lo que se espera en una campaña en 2023? Quiero decir, ¿qué elementos diferenciales empleó? A ver, el elemento diferencial es la complicidad del sistema político en no brindar soluciones a los problemas que debería brindar la política. Cuando la política se vuelve... bacana quizás no es el término, pero cuando la política se vuelve tan frívola como las redes sociales, la gente ya no distingue distancia. El problema no es la influencia de las redes sociales en la política, el problema es que la política deja de representar. Cuando la política deja de representar, vos empezás a buscar influencias en todos los lugares. Obviamente que el TikTok hoy, Instagram, quiero decir, son los lugares por donde la política tradicional empieza a buscar nuevas formas de llegar a comunidades de usuarios que estaban inexploradas. Pero si la política, insisto con esto, es robusta en términos de mensaje, la influencia que puede tener el TikTok es menor. Cuando la política deja de tener un mensaje, el TikTok se convierte en el mensaje. Eso es lo que puede porque explicar. Además, sí, perdón. Porque además la viralización es muy sencilla. La viralización es muy sencilla. Cada persona que reproduce un mensaje o lo viraliza se convierte en un militante. Creo que nosotros tenemos como demasiado sacralizado el rol del militante como aquella persona que en territorio es capaz de repartir un volante, pegar un panfleto, poner un palero, tocar un timbre o cebar un mate, y tenemos muy subanalizado, muy subestimado la función del militante digital. Creo que nosotros vamos a comunidades de militantes digitales donde una persona que se sentó a las 8 de la mañana y disparó un mensaje a 40 personas más esperando recibir respuesta e intercambió un parecer sobre esa respuesta, no es todavía para la política tradicional considerado un militante, y para las nuevas fuerzas políticas esa militancia es más importante que la militancia territorial. Fíjate que Milei gana casi sin pegar un cartel. Yo vivo en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es un conjunto poblacional de 17 millones de personas y es gigante en su potencia política, representa el 37% del padrón en una superficie que es una 20ª parte de la provincia de Buenos Aires. Ahí vivimos 17 millones de bonaerenses. Yo habré visto en la última semana en toda la provincia de Buenos Aires 10 carteles de Milei. Y te estoy exagerando. Sí, y por otro lado, ayer en la sede de Javier Milei, uno de los héroes, según lo que mostraban las crónicas, era el responsable de esta cuenta de Twitter, el Peluca Milei, ¿no? Una cuenta no oficial, pero que por lo visto jugó un papel determinante en la campaña. Y aparte son gurises, son niños. Y es bien interesante el discurso que tienen también. En la semana los entrevistaban a él y a otro que maneja la cuenta, y al Buni, esa comunidad. Y ellos decían, ¿hasta dónde lo vas a apoyar? Mira, yo lo voy a apoyar mientras me parezca que merece ser apoyado. Y cuando te parezca que no, y lo voy a empezar a criticar por los mismos lugares donde lo apoyé.
Y entonces, y el que tenía el peluca Milei, que es una cuenta, digamos, oculta, porque él no pone su nombre, cargaba a otro que sí ponía su nombre diciendo: el problema lo vas a tener vos, que vos ya pusiste tu nombre y tu apellido. Yo soy el peluca Milei, no me conoce nadie. Con ese nivel de liviandad, pero digo, pues con un nivel de liviandad que yo no me animaría a caracterizarlo como irresponsable, sino como fresco. Aparecían estos militantes, donde antes había militantes que ponían el patio de su casa para juntar compañeros, o pegaban un palero, repartían un volante. Creo que hay que mirar en las nuevas generaciones el fenómeno de la militancia digital, porque hay lugares donde la política no está llegando, ¿sí? Y que terminan definiendo sentido. Y agrego, esa militancia digital, esta comunicación digital tiene costo cero, ¿no? Cero, es absolutamente económica, es mucho más fácil de cuantificar, de medir cómo funciona una red, si un mensaje llegó o no llegó. Ahora, después está bien lo que plantea Romina. Bueno, ¿y cuál es a ver, cómo se explica? Bueno, se explica también por la imposibilidad de la agenda política tradicional de entender cuáles son los temas importantes y cuáles son los temas no importantes, de soltar. La política no suelta, entonces hemos terminado mezclando en el sentido a nuestros desaparecidos, a los héroes de Malvina, con Lilia Lemoine, se transformó todo en una pasta de sentido que de alguna manera quiero decir, la política tradicional ha estado imposibilitada de decir, bueno, estos son los límites, sobre esos temas no hay discusión, ¿sí? Cuando vos entras en el barro de las redes sociales está todo puesto en juego, y ahí no hay temas sagrados. Si te parece bien, hacemos la segunda pausa y enseguida ya concluimos. Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista de esta mañana con Santiago Aragón, especialista en comunicación política, argentino, director de la maestría en gestión de la comunicación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor también acá en nuestro país, profesor del posgrado de comunicación política en la UM. Dos preguntas. La primera, Romina. Sí, Santiago, me quedé recordando nomás cuando mencionabas recién en el bloque anterior lo de la frivolización de la política, ¿no? Decías, bueno, cuando después los medios tradicionales también empiezan a reproducir la lógica de las redes sociales y demás. Hace algunas semanas cuando hablamos, tú decías que había un quiebre en Argentina en los últimos años que tenía que ver, por ejemplo, con los programas más de farándula que hablan de política hoy en día, ¿no? Y ahí marcabas la diferencia con Uruguay, donde hay ciertos formatos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los informativos, donde todavía seguimos siendo más protocolares, más acartonados, ¿no? De alguna forma, ¿crees que eso, la frivolización, es lo que termina de explicar por qué se da esa transversalidad de Milei y por qué entonces explicás que haya conectado con esos dos públicos, como decíamos, los muy jóvenes y los más veteranos, ¿no? Sí, creo, Romina, a ver, en Argentina hace muchos años ya que nosotros empezamos a mirar este fenómeno donde los programas de televisión políticos tradicionales, en TN y tal, empezaron a ser reemplazados por el formato de intratables. Y panelistas gritándose, en un bloque hablamos de fútbol, en otro hablamos de espectáculo, en otro hablamos de política, en otro hablamos todo mezclado. El que habla de política habla también de espectáculo y habla también de deporte. Ese pantano, de alguna manera, produce una especie de asfixia de sentido, en donde todo se discute en términos antagónicos, en donde el rating paga, entonces cuanto más escándalo haya, mejor es para el producto, ¿sí? O el producto garpa, como decimos acá, y creo que eso que a corto plazo te puede servir, termina haciendo un daño irreversible sobre el sistema mediático y político. Por eso, cuando a mí me tocó participar, cuando tuve la fortuna de volver a visitar Montevideo hace un mes, en ocasión de que habían terminado las generales en Argentina, el evento de comunicación política que se armó fue sumamente auspicioso, porque de alguna manera daba la impresión de que todo el mundo se lo estaba tomando muy en serio, ¿sí? El periodismo, los especialistas, pero sobre todo la clase política, porque no caer en esa tendencia a la frivolización es un trabajo. No se hace sin un consenso explícito, y cuando me refiero a consenso, no me refiero a tolerancia, me refiero a consenso, es decir, sentarse con aquel que piensa distinto a vos, que en ninguna circunstancia te sentarías, a sabiendas de que hay algo más grande para cuidar. Si eso no sucede, la tendencia, yo me acuerdo que se dio un contrapunto bien interesante, porque yo había hecho un planteo en relación a la idea de grieta. Che, ojo, porque ustedes no están exentos de grieta, decía yo, y todo el mundo se ofendió,
se crispó en esto, de decir, nosotros no somos, la grieta todavía no llegó, y 10 días después Mujica ya estaba hablando del tema grieta, diciendo tengamos cuidado con esto. Creo que inercialmente las sociedades tienden a la grieta por el tipo de consumo que hacen, donde cada uno consume más, consume información relacionada casi exclusivamente con su sesgo cognitivo, con lo que le gusta, con lo que piensa. Entonces se termina metiendo en una jungla en donde solo escucha a los que piensan como él, a los que hablan como él. Lo hace uno y lo hace el adversario de uno. Entonces, si nosotros no rompemos esa inercia, la grieta es inevitable. Y arrastra medios, y arrastra política, y sobre todo arrastra el sistema, ¿sí? Arrastra el sistema político, no arrastra a los políticos como dirigentes, arrastra el Estado en su conjunto. Por eso es un consenso que hay que trabajar día a día, la salida o imposibilitar la grieta. Y ese consenso está delimitando bien cuáles son los campos de sentido de los medios, qué es medios, qué es política, qué es el Parlamento, lo que se hace en el Parlamento. No se puede discutir en el Parlamento como se discute en los medios de comunicación, no se puede discutir en los medios como se discute en las redes. Si eso no se trabaja, te digo qué les va a pasar, a Argentina les va a pasar. ¿Sí? Esto que nosotros estamos viviendo a partir de ayer y por los próximos 4 años es algo que se empezó a gestar en un deterioro, ¿sí? del sistema institucional hace 5 años o 6 o 7. Estos síntomas nosotros los empezamos a advertir, donde la falta de consenso no significaba exclusivamente la falta de un consenso en términos ideológicos, sino de entender cuáles eran las 3 o 4 cosas que si se rompen nos perjudica la vida a todos. Profesor Santiago Aragón, gracias por acompañarnos de nuevo hoy en Perspectiva con estos apuntes que por supuesto dan para bastante más. Porque una de las cosas que a mí me queda por lo menos en la cabeza en este momento es Milei logró este triunfo que logró sobrepasar el 55% de los votos, pero Milei no tiene partido. O sea, este fue un fenómeno de ideas, este fue un fenómeno de opinión pública, básicamente, ¿no? No tiene estructura. Tiene poco equipo, ¿no? ¿Cómo repercute esto ahora, cuando llega el momento de formar gobierno? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que tiene que empezar a aplicar un lenguaje que hasta ahora aparentemente en él, o por lo menos en su faceta pública, es desconocido, que es el lenguaje de los acuerdos, es el lenguaje de los consensos, es el lenguaje de empezar a construir una mayoría. Él todavía no tiene una mayoría más allá de la urna. Y creo que es muy poco auspicioso si comete un error que creo que no lo ha cometido todavía, que es confundir a todo votante de Milei con una persona que ideológicamente suscribe sus ideas. ¿Sí? Creo que como así, ¿cómo se equivocó? Y perdón que me extendí demasiado. ¿Cómo se equivocó la oposición a Milei, o el oficialismo clásico, o la política clásica en Argentina con Milei? En confundir a cualquier votante de Milei con un tipo que es negacionista de la dictadura, que desconoce la gesta de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que quiere más a Thatcher que a los pibes de Malvinas. No, todo votante de Milei no es eso. Si hay gente que vota a Milei por cosas muy distintas entre sí. Homogeneizar, ¿sí?, a ese sujeto votante bajo un corpus de negacionismo, etcétera, fue la gran confusión que cometió quien hoy está derrotado, que es el oficialismo en la Argentina. El mismo error puede cometer Milei si piensa que cada votante significa un cheque en blanco para una Argentina alberdiana, liberal, etcétera. El voto es algo que te prestan y se fuma rápido si no logras construir mayoría. Seguimos por ahí en cualquier momento, ¿de acuerdo? Gracias por el tiempo y por la generosidad. Abrazo grande, que tengan buena mañana. Un abrazo.